Biología 2. Programa 2. Principios de la herencia. Reconocerás y aplicarás los principios de la herencia. Hola, estamos en el Jardín Botánico de la UNAM. Él es Raúl, mi hermano. ¿Nos parecemos? Dicen que somos muy parecidos a nuestro padre. ¿Por qué será? Somos como somos por nuestro ADN. Y lo heredamos mitad y mitad de nuestros padres. Y como bien le dice mi papá a mi mamá, te gané en los genes. ¿Pero qué es el ADN y qué son los genes? Mira, el ADN es... Todos los seres vivos, en las células que nos conforman, tenemos una larga molécula llamada ácido desoxirribonucleico, o ADN, en donde se almacena, a manera de código químico, la información con las que se construyen nuestras características hereditarias. El ADN está conformado por unidades llamadas nucleótidos, cuya secuencia determina tanto las características de la célula como las del organismo del cual forma parte. Visto al microscopio, el núcleo de una célula antes de reproducirse presenta un aspecto granular. Cuando se prepara para dividirse, el ADN se replica, empieza a condensarse y a fraccionarse para formar los cromosomas duplicados. Cada cromosoma está formado por una cadena doble de ADN y con muchas proteínas ligadas a ella. En los cromosomas se aprecia una región más estrecha, llamada centrómero, del cual parten las cromátidas. En un cromosoma simple hay 2 cromátidas, mientras que en uno duplicado hay 4. Los cromosomas transportan los grupos de nucleótidos o genes específicos para cada característica de las células hijas. Cuando una célula se divide, las células hijas reciben el mismo número de cromosomas que la célula madre, excepto las células sexuales, que reciben la mitad. El genoma, que es el conjunto de genes contenido en los cromosomas, determina los rasgos de la especie. Cada especie presenta una misma cantidad de cromosomas en sus células somáticas. Los gatos 19 pares, es decir, 38. Las cabras 30 pares, o sea, 60 cromosomas. Las moscas de la fruta 8 cromosomas, que son 4 pares. Y los seres humanos contamos con 46 cromosomas, es decir, 23 pares. Entonces, ¿el ADN de estas plantas determina la forma, tamaño y color de sus hojas y tallo? ¡Claro! Además, al reproducirse, cada nueva planta hereda su información genética a sus descendientes. ¿Sabías que a finales del siglo XIX un monje llamado Gregor Mendel explicó cómo van apareciendo los rasgos hereditarios de los padres en las distintas generaciones de hijos? Mendel seleccionó para su investigación plantas de chícharo. Las características de las variedades puras de esta planta se distinguen fácilmente. Unas tienen flores blancas y otras púrpuras. Las semillas de unas son rugosas y las otras lisas. Algunas son amarillas y otras verdes. Los tallos son largos en algunas, mientras que en otras son cortos. Esta planta se reproduce por autofecundación. Cada flor produce gametos de ambos sexos, que al unirse dan origen a una semilla y esta a una nueva planta. Sin embargo, también de manera artificial se puede cruzar una planta de una variedad con otra distinta, al transportar el polen de una a otra. Mendel supuso que si se observaba y registraba cómo iban surgiendo ciertos rasgos a través de las generaciones, podrían conocerse los patrones en los que se heredaban. Así, cultivó y cruzó miles de plantas de chícharo. Pero el éxito de su investigación se debió a la minuciosa y rigurosa observación y registro de datos, mismos que posteriormente analizó estadísticamente. Su gran contribución consistió en demostrar que las características heredadas son transmitidas por unidades, a las que llamó factores individuales, que se redistribuyen de distintas maneras en cada generación. Actualmente, los factores de Mendel reciben el nombre de genes. ¡Qué genial investigar en una planta común que tenía a la mano en el huerto del convento!
Sí, y también le puedes seguir una metodología de investigación, el registro de todos los procedimientos, resultados y sobre todo el análisis. Recordemos que Mendel cruzó plantas de diferentes variedades puras, es decir, homocigóticas, para analizar la transmisión de rasgos hereditarios en la descendencia. La primera ley de Mendel, o principio de uniformidad, establece que, al cruzar dos linajes o variedades puras, se obtiene una descendencia híbrida de primera generación, o F1, con características iguales a las de uno de los progenitores. Los caracteres que se transmiten completos o sin cambio en la hibridización son dominantes. En este ejemplo, el alelo que determina el color púrpura de la flor recibe el nombre de dominante sobre el alelo que determina el color blanco. A este último se le conoce como recesivo. En términos actuales, decimos que el fenotipo de la planta corresponde a flor púrpura, aunque en su genotipo lleva información para los dos colores. Pero, ¿qué pasa en la siguiente generación, la F2? En la siguiente generación, F2, obtenida por autofecundación de los organismos F1, se obtienen en proporción 3:1 características dominantes sobre recesivas. Al autofecundarse una planta híbrida de F1 de flor púrpura, reaparecen los caracteres recesivos en los descendientes, junto con el fenotipo dominante, en una proporción definida de 3:1. Lo cual se explica al analizar la forma en la que se relacionan los alelos del rasgo en las células 2N de la planta, púrpura con púrpura, púrpura con blanco, blanco con púrpura y blanco con blanco. Si esto lo representamos mediante un cuadro de Punnett, en donde los rasgos dominantes se escriben con mayúscula y los recesivos con minúscula, podemos observar que se obtienen en esta generación F1 tres plantas con flores púrpura, de las que una corresponde a una condición homocigótica. En mi hermano y en mí, la información genética dominante es la de nuestro padre. Sí, por ejemplo, la forma de los ojos, pero algunos rasgos genéticos de la familia de mi mamá sí se manifestaron, como es el cabello lacio. Y en esta característica los genes de mi papá resultaron recesivos. Sí, pero recuerda que tenemos dos alelos o alternativas de ese carácter. Y aunque tengamos cabello lacio, conservamos la información genética paterna. Y en una de esas, alguno de nuestros hijos tendrán el cabello rizado. O nuestros nietos. El siguiente experimento de Mendel consistió en cruzar las plantas de la generación F1 para obtener una segunda generación de plantas, la F2. Al cruzar estas dos plantas de la primera generación, se van a generar, a partir de la combinación de los alelos dominantes y recesivos, 4 gametos nuevos, que al unirse darán origen a una nueva generación, la F2. En esta reaparecieron las características recesivas, que son las flores blancas que habían desaparecido en la primera generación. Sin embargo, aparecieron en menor proporción que los dominantes, es decir, en 1:4, un gen recesivo cada 4 plantas. Este experimento dio lugar a la segunda ley de Mendel, la ley de la segregación. Años después, el genetista Punnett creó un método que simplificó las observaciones que Mendel había hecho. En los cuadros de Punnett se anotan los posibles tipos de gametos. Una letra mayúscula indica el carácter dominante y una minúscula el carácter recesivo. En la primera fila se anotan los tipos de gametos masculinos y en la primera columna los tipos de gametos femeninos. Este cuadro de Punnett representa lo ocurrido en la cruza de dos plantas de chícharo heterocigóticas, con los alelos para semillas lisas y semillas rugosas. El término heterocigótico se refiere a que ambos alelos son diferentes, L mayúscula y L minúscula. En cambio, homocigótico indica que los dos alelos son iguales, L mayúscula y L mayúscula.
podemos ver que los resultados de tal cruza indican las distintas fecundaciones posibles y la posible descendencia. A partir de estos datos surgió la segunda ley de Mendel, que se refiere a que los factores, después llamados genes, se encontraban por duplicado para que pudieran aparecer en futuras generaciones. La ley de la segregación dice lo siguiente: los factores hereditarios que informan para un mismo carácter no se fusionan o mezclan, sino que permanecen diferenciados durante toda la vida del individuo y se segregan, es decir, se separan en el momento de la formación de gametos. Ahora ya sabes que las cruzas monohíbridas se hacen entre dos organismos híbridos con un solo carácter. Sí, pero me imagino que también hay cruzas entre organismos con caracteres distintos. Claro, Mendel también comparó dos caracteres al hacer cruzas híbridas. Incluso lo hizo con muchos caracteres con las llamadas cruzas polihíbridas. Y ya que la transmisión genética es simultánea, se pueden estudiar distintos caracteres en un solo individuo de cierta generación. Explícamelo a detalle para poder entenderlo un poco mejor. Algunos de los experimentos de híbridos de Mendel consistieron en cruzar plantas de semillas de color amarillo y textura lisa con plantas de semillas color verde y textura rugosa, dos caracteres que descendían de organismos homocigotos. De la primera cruza, solo saldrían semillas amarillas de textura lisa, con lo que se cumple la primera ley. Pero, al cruzar las combinaciones de la cruza de híbrida, se obtendrían 16 combinaciones con los siguientes fenotipos: 9 semillas amarillas y lisas, 3 semillas amarillas y rugosas, 3 semillas verdes y lisas, y una semilla verde y rugosa. Aquí se puede observar que el gen recesivo aparece en la misma proporción, 1:4, ya que de 16 semillas, solo 4 son verdes, y también solo 4 son rugosas. Esto quiere decir que estos dos genes recesivos se heredan de manera independiente. De esta conclusión surge la tercera ley de Mendel, que se conoce como la ley de la herencia independiente de caracteres, la cual se refiere a la forma independiente en la que se expresan los caracteres tanto en la misma proporción de cruzas dihíbridas como en la de cruzas monohíbridas. Oye, Flor, mi amigo Randy es de piel morena clara, pero su papá es blanco y su mamá moreno oscuro. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, eso se conoce como la dominancia incompleta, la cual se da cuando, por ejemplo, se cruzan plantas con flores blancas y flores rojas. En la primera generación, todas eran rosas. Entiendo, pero en el ejemplo de las flores se ha expresado un fenotipo distinto al de los progenitores, contrario a lo que sucedió con los experimentos de Mendel. ¿Qué pasó ahí? Para su fortuna, la dominancia incompleta no ocurre en los chícharos. Algunos investigadores comprobaron las leyes de Mendel a través de experimentos y encontraron que, en ciertos casos, las proporciones no se cumplían. Además de la dominancia incompleta, estas son las otras dos excepciones a las leyes de Mendel. La codominancia ocurre cuando ambos pares de alelos se expresan al mismo tiempo, como pasa en las aves cuando se cruzan dos pares de alelos dominantes para el color de las plumas. Si un macho de color negro y una hembra de color blanco se cruzan, los hijos tendrán plumaje mixto, blanco con negro. Los alelos múltiples se presentan cuando para un mismo gen hay más de dos pares de alelos. Este fenómeno es común en los grupos sanguíneos de los seres humanos, en donde hay 3 alelos, 2 dominantes, A y B, y un recesivo, O. De estos 3 pueden existir 4 grupos, A, B, AB y O. La mayoría de los mexicanos presentan el fenotipo recesivo O, por lo que no es necesario que sea dominante para que exista en mayor cantidad. ¿Crees que también se haya experimentado en animales para saber más de la herencia? Claro, un saltamontes y algunas moscas sirvieron para hacer experimentos relacionados con la herencia. En 1902, Walter Sutton observó al microscopio las células de una especie de saltamontes y notó que durante la meiosis los cromosomas se alinean en el centro del núcleo
y después se reparten en las células hijas. Pero las nuevas células solo tienen la mitad de la información que contiene el cromosoma original. Con base en las conclusiones de Mendel y sus propias observaciones, Sutton dedujo que los factores se encuentran en los cromosomas y que estos son los responsables de la transmisión de la información genética. Y puesto que hay 2 cromosomas de cada tipo, es decir, homólogos, entonces uno de cada par pertenece a uno de los progenitores. La teoría de Sutton propone 4 puntos. Los cromosomas contienen la información para los caracteres de los organismos. Hoy los llamamos genes. Cada cromosoma determina múltiples caracteres. Los alelos son las formas alternativas que existen para cada carácter. Los cromosomas homólogos se separan durante la meiosis para repartir un alelo por cada célula sexual. Para 1906, Morgan estudiaba las mutaciones en las moscas de la fruta, que se reproducen con facilidad y que solo tienen 4 pares de cromosomas que se observan muy bien al microscopio. Las moscas tienen ojos rojos, que es la expresión del gen dominante, pero hay algunas con ojos blancos, que es la expresión del gen recesivo. Realizó diversas cruzas entre moscas con estas 2 características. En la F1 se generaron solo organismos con ojos rojos, lo que corresponde a la primera ley de Mendel. Para la F2 se presentaron ojos blancos en una proporción de 1:4, lo cual también concuerda con las leyes de Mendel. Sin embargo, a Morgan le llamó la atención que todas las moscas con ojos blancos de esta generación eran machos, es decir, con cromosomas homólogos XY. Comprobó que el gen que determina el color de los ojos está en el cromosoma X, el que determina el sexo. Morgan dedujo que los ojos blancos en las moscas de la fruta es una característica genética ligada al sexo. Entonces, y si no mal recuerdo, las hembras tienen cromosomas XX y los machos XY. Pero ¿por qué solo los machos heredaron ojos blancos y no las hembras? Bueno, es que hay características que se transmiten por medio de los genes, ubicados en los cromosomas sexuales. Algunos genes que determinan características no sexuales se transmiten ligados a los cromosomas sexuales, principalmente al cromosoma X. Estos genes generalmente son recesivos. Las hembras heredan los genes ligados al sexo tanto por vía paterna como materna, mientras que los machos los heredan solo por vía materna. Algunas anomalías se transmiten por medio de los cromosomas sexuales, como son el daltonismo, que es la incapacidad para distinguir colores, y la hemofilia, que es una enfermedad en la cual la sangre no coagula normalmente. Es frecuente que estas anomalías, al presentarse en individuos de sexo masculino, hayan sido transmitidas por la madre, quien no la padece, pero que porta en los cromosomas sexuales X el gen que la determina. Padecimientos comunes relacionados al número anormal de cromosomas. Las mutaciones son cambios en el material genético que pueden heredarse y determinan modificaciones en el fenotipo de los organismos. Cuando las mutaciones ocurren en los gametos, pueden heredarse a los organismos de las siguientes generaciones, pero cuando suceden en células somáticas, se heredan solo a las células que resultan de su reproducción. Las mutaciones cromosómicas se refieren a alteraciones en los genes de un cromosoma, o al número de cromosomas, ya sea en el número de cromosomas de un solo tipo o de un juego completo de cromosomas. Si un organismo gana o pierde uno o más cromosomas, se llama aneuploidia. Por ejemplo, la trisomía del par 21, que resulta en individuos con síndrome de Down, o una monosomía, en la que los afectados del síndrome de Turner solo presentan un cromosoma sexual X. La causa principal de este tipo de mutaciones es la falta de separación de cromosomas durante la meiosis. Ambos cromosomas migran juntos hacia uno de los gametos y dejan a otro gameto sin cromosoma. Si se fecunda un gameto con 2 cromosomas del mismo tipo, la célula descendiente tendrá 3 cromosomas. Y si se fecunda un gameto sin cromosoma,
el descendiente solo tendrá un cromosoma de este tipo.